plazo, ¿ya? Sus Sí, señor alegatos finales. magistrado. En primer orden, nosotros no hemos dicho que el señor llegaba tarde. Lo que hemos dado es lectura de los correos electrónicos donde el demandante expresaba que llegaba tarde. Y el certificado ya se ha dicho que es un certificado que no ha sido firmado por la señora Rosa Tenorio. Con respecto al testigo y otro... ¿Quién firmó el certificado, doctor Yang? ¿Quién firmó en todo caso? La señora Rosa Tenorio ha dicho que no ha firmado en la audiencia, No, ¿quién señor lo magistrado. firmó? ¿Quién lo firmó? Uno de sus colaboradores que envía un correo, es Ronnie Talledo, dice ahí. Sí, él es el que... Él Él es el firmó. que firma. Ya, continúe, Ya. doctor. Y en ese certificado de trabajo, ¿qué se reconoce? El que se reconoce que ha sido trabajador, se reconoce que ha sido licenciado, entonces también tendría que ser licenciado, también tendría que ser trabajador de laboratorio. Ninguno de lo que se dice en ese certificado tiene validez para el proceso, señor magistrado. Podrá ser pertinente, pero no es útil. No es útil, señor magistrado, para acreditar lo que pretende el señor demandante. Señor magistrado, yo voy a empezar mis alegatos con un refrán. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Es realmente lo que califica la ingratitud del hoy accionante, a quien, a pesar que se le dio la oportunidad para que trabaje, se le dio la oportunidad para que practique luego de terminar sus labores, que suba al laboratorio a realizar, a aprender a procesar muestras, con la anuencia, obviamente, de la representante del CERMET, a pesar de ello, y cuando estaba arriba, estaba supervisado, sí, luego de su labor de toma de muestras, supervisado arriba por el tecnólogo médico, porque había riesgo que se valoren las máquinas, había riesgo que haya un procesamiento indebido. Por todo ello, sí estaba supervisado, pero arriba en el laboratorio, y no era su hora de trabajo. Él voluntariamente subía porque quería aprender. El señor Villalobos hacía todo lo que le convenía de mutuo propio. Se metía, pero cuando sus compañeras le decían, lava el tubo, no, ese no es mi función. Y nosotros no podíamos decirle nada. Se había ganado la confianza de la empresa, señor magistrado, el señor Villalobos, totalmente. Por eso es que a pesar de todo, de sus irregularidades, como él lo dice, nunca se le mandó un memorando, nunca se lo sancionó. Señor magistrado, más allá que la ley procesal establece una presunción luego de su prestación de servicio que podría ser subordinada y remunerada, reuniendo los tres elementos para configurarse el contrato de trabajo, señor magistrado, el hoy demandante no ha presentado un solo elemento probatorio para su pretensión. Lo que ha presentado son elementos probatorios, repito, pertinentes sí, pero no conducentes y menos útiles para su pretensión. Y la Corte Suprema, señor magistrado, en la casación 14.440-2013 Lima, en su fundamento jurídico séptimo, dice: en ese sentido, si bien el artículo 23, inciso 2 de la nueva ley procesal de trabajo señala que si la parte demandante acredita la existencia de la prestación personal de servicio, consecuentemente el juzgador debe presumir que existe remuneración y subordinación, dicha facilitación, dice la Corte, dicha facilitación probatoria no implica una ausencia de probanza de parte del trabajador demandante, toda vez que por lo menos debe aportar indicios racionales de carácter laboral para establecer su pretensión. Y repito, aquí no ha habido ningún elemento racional para su pretensión. Además, de nuestra parte, sin embargo, señor magistrado, de nuestra parte, nosotros, a través de todos los medios de pruebas, tanto documentales como testimoniales, se ha podido acreditar que entre el señor Audante y la señora Rosalita Tenorio, representante legal de CERMET, hubo un contrato verbal atípico que reúne todas las características de un contrato de locación de prestación de servicio de naturaleza temporal por incremento de actividad. Eso es lo que ha existido. Y así lo ha dejado dicho en sus testimoniales en la audiencia el tecnólogo médico Giancarlos Cóndor y la señora Rosalita Tenorio, quienes han referido, han manifestado por qué y para qué se le contrata al señor José Adrián Villalobos. Ellos han dicho que porque había en ese tiempo una gran afluencia de usuarias que venían con sus órdenes de toma de muestras, pero en ayunas de médicos del exterior, y las trabajadoras no podían realizar esa labor, se consulta a este tecnólogo médico, quien es el asesor en laboratorio, ¿qué podemos hacer? Y él lleva, yo tengo una persona, es mi compañero de estudios, necesita practicar, necesita trabajar y le podemos dar esa oportunidad para que empiece tomando muestras. Y se lo llevan.
y lo presenta la señora Rosadita Tenorio, y luego de una conversación en donde se establece cuál será su retribución y cuál será la actividad específica que realizaría, él empieza a trabajar. Segundo, señor magistrado, del propio medio de prueba, conforme se ha debatido en audiencia, el señor José Adrián presenta un certificado de bachillerato tratando de pretender que se le reconozca en este proceso como tecnólogo médico y que trabajaba en el laboratorio. Como ya se dijo en audiencia también, ese bachillerato tiene fecha 20 de mayo del 2019 y él ingresa a trabajar el 1 de febrero de 2018. De manera que, señor magistrado, así lo ha dejado también establecido el señor tecnólogo médico que asistió a la audiencia y se escuchó de su propia voz. Yo lo traje, dice, yo lo llevé, yo lo presenté como estudiante, dijo él. Del mismo modo, señor magistrado, el demandante ha presentado un certificado de trabajo que ya lo hemos debatido, ¿no? Sin embargo, este certificado de trabajo, ya se ha dicho también en reiteradas veces, no ha sido firmado por la representante de Servet, sino por uno de sus colaboradores. Ese documento fue entregado de favor y ya se dio lectura a este. Hay un correo electrónico que envía el señor José Adrián Villalobos Audante, hoy demandante, el 29 de enero de 2020. Le dice al señor Ronnie Talledo, se dirige a él, es él quien le da. Ronnie Talledo, buenas noches, le dice, te escribo para decirte que por favor mañana me estaré acercando para recoger mi pago y la carta de recomendación. Esto es muy importante, señor magistrado. Él pide una carta de recomendación, consciente o inconscientemente que él era un locador de servicio. Eso es lo que él solicita. Pero el señor Ronnie Talledo, como era su amigo, se toma la facultad de darle un certificado de trabajo y reconociéndolo coloquialmente como licenciado, reconociéndolo como ha trabajado en el laboratorio, porque si lo quiere ayudar para su currículo, no pondría pues poner, se dedicaba a toma de muestras, porque se supone que él, un currículo vitae es para pretender alcanzar un puesto de laboratorista clínico, lo que él se debería de graduar más adelante. Entonces no le serviría, por eso le dan ese certificado de trabajo. Señor magistrado, ha quedado acreditado también de las testimoniales del señor Giancarlo Fuentes, quien ha manifestado que él era el responsable del laboratorio y nadie más. Él es el que sellaba los exámenes, el procesamiento de los exámenes, el resultado de los exámenes, y no podría ser, como pretendió convencer el señor Villalobos, que él era el responsable del laboratorio. Él no lo era, porque no tenía académicamente, no estaba autorizado para hacerlo, no podría hacerlo, porque era un estudiante. Por otro lado, señor magistrado, también de las documentales y los correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, se puede advertir que la función específica de toma de muestras que realizaba el señor Audante en ayunas, lo hacía con total independencia y autonomía. No recibía órdenes, nadie lo controlaba su trabajo, solo era supervisado, como ya hemos dicho, cuando subía al laboratorio después de su horario de trabajo. Subía al laboratorio a practicar, y eso lo hacía cuando él quería. Todas las actividades hacía lo que él deseaba. Las demás que sus compañeras le decían, no lo hacía. Otra muestra, y precisamente otra muestra de que él no era un subordinado, señor magistrado, es que del propio correo ofrecido por el demandante, y ha sido corroborado, y ha sido actuado ahorita, hace unos minutos, señor magistrado, es que él, cuando sus compañeras le dicen, José, no dejes los tubos así, porque él utiliza tubos para poder tomar las muestras, le dejaba cientos de tubos sucios. Yo no tengo por qué lavar, esa no es mi función. Entonces el señor Ronnie Talledo le envía un correo a todos los trabajadores dando cuenta quién debería lavar esos tubos. Y esto surge a raíz que el señor José Villalobos Audante se negó a lavar los tubos. Si hubiese sido un trabajador, señor magistrado, le hubiesen enviado un memorándum. ¿Sabe qué, señor Villalobos? Usted se va a dedicar a partir de ahora también a lavar los tubos. Si él se negaba, memorándum, pero no, porque la naturaleza de su trabajo no lo permitía. Otro ejemplo de su autonomía e independencia de su trabajo, señor magistrado, es que en los últimos meses, ya lo hemos dicho también, él no cumplía con su obligación de hacer. Llegaba tarde, decía por motivos de salud, no solo el suyo, sino también de sus familiares. Sin embargo, a pesar de todo ello, señor magistrado, nunca se le sancionó, no se le envió memorando.
a pesar que sospechosamente él decía, ¿no, señor magistrado? Decía, sancióneme si es necesario, no me molestaré. No obstante a ese incumplimiento, no se le sancionó. No se le sancionó. Es decir, él buscaba él que Sermet fallara y por el contrario, lo que le decía la representante de Sermet, Villalobos, José le decía, licenciado, le decían, licenciado, si no puedes cumplir con tu trabajo, por favor, manda otro, si no puedes cumplir tú. Manda otro, pero no me hagas perder los pacientes, porque ese consultorio vive de los ingresos de las personas, y con eso se pagan los locadores, con eso se pagan los médicos, con eso se paga. No se podía perder los pacientes, pero él no lo hacía. Incluso, ya lo dijo en audiencia la representante legal de Sermet, dijo, si no querías trabajar como toma de muestras, te vamos a incluir a planilla, pero tu horario será rígido y tu remuneración será menos. Entonces él no aceptó y días siguientes se produce su carta de renuncia. Con respecto, señor magistrado, a la subordinación, que es el último tema que estamos tratando, la casación laboral 18.623-2015, Huánuco, en su fundamento jurídico sexto, dice lo siguiente: precisando lo anterior, se tiene que toda relación se caracteriza por la existencia de tres elementos esenciales: prestación personal de servicios, subordinación, remuneración. En contraposición a ello, el contrato de locación de servicios definido por el artículo 1764 del Código Civil como acuerdo de voluntades por el cual el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestar sus servicios por cierto tiempo para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. De lo que se infiere, dice la Corte Suprema, que el elemento esencial del contrato de locación de servicio es la independencia del locador frente al comitente, la independencia, la autonomía, es decir, que no esté subordinado. Y acá hemos demostrado y estamos diciendo que no ha estado subordinado. ¿Y qué dice el señor magistrado? El texto único ordenado de la ley, del decreto legislativo 728 en el artículo 9, con respecto a la subordinación. ¿Qué se entiende por subordinación? La subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones de carácter laboral. No hubo nada de eso, no había subordinación. Entonces, señor magistrado, finalmente, con relación a la independencia y la autonomía en la prestación de servicios, esos recibos por honorarios profesionales, la cual nosotros, como por principio de comunidad de la prueba, la hacemos nuestra, lo único que acredita es que el señor Villalobos Audante emitía sus recibos por honorarios profesionales a cambio de una obligación de hacer como un locador de servicio. Ahora, señor magistrado, que tanto se ha hablado con respecto a los horarios. Las tomas de muestras, señor magistrado, eran en ayunas, lo que significa, los médicos establecen cuándo se está en ayunas. Se dice cuando es 8 horas antes o 2 horas antes, después de la última comida. Entonces, si es 8 horas antes o 2 horas antes, después de la última comida, es decir, es un día antes. Y tendría que ser 8, 9, 10 y media, lo mucho, que una paciente puede soportar sin ingerir alimentos. Tiene que ingerir alimentos, a más tardar a esa hora. Entonces, por eso es que por circunstancias y la naturaleza del objeto del contrato verbal, así lo exigía, señor magistrado, en ayunas, nada más. No se puede, en estos casos, no se puede establecer o hablar de mínimos o máximos de horarios laborales. Es en horas de la mañana, en ayunas, a esas pacientes. Entonces, ahí no hay un rango fijo de horarios. Por eso es que se ha dicho que puede ser a las 10 y media, puede ser, aun cuando se ha insistido en que precise la hora, no se puede precisar en este tipo de actividad laboral. Es más, señor magistrado, cuando usted le pregunte en audiencia al hoy demandante, ¿y cuál era la actividad que tú realizas? Toma de muestras. ¿Y a qué horas? Le dice también. Era entre las 7 y las 9. Él mismo lo dice en audiencia. Respecto a la causa objetiva, señor magistrado, y con eso termino ya, de la contratación del hoy demandante, está clarísimo la causa objetiva, señor magistrado. Es que se contrata al señor José Adrián Villalobos Audante porque la actividad que teníamos que incrementar, esta actividad de toma de muestras. Había toma de muestras, sí, pero toma de muestras del propio consultorio, de los médicos que llegaban a tomar las muestras, a enviar
órdenes y ahí lo tomaban. Y esta única señorita que venía temprano, que era la que se encargaba, ella no podía hacerlo porque ella se dedicaba a poner expedito el consultorio para que vengan los profesionales a trabajar, es decir, ayudar a la limpieza. No podía hacerlo. Se vio esa dificultad. Se consultó con el asesor del laboratorio, el señor que estuvo en audiencia, Giancarlo Cóndor Fuentes, y se le dijo, aquí hay varios pacientes que no podemos perder. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Son personas que vienen con órdenes del exterior para toma de muestras en ayunas y se están yendo porque no hay quien las tome. Entonces ahí es donde el señor Villalobos, y es compañero del señor demandante hoy, dice, yo conozco una persona que puede realizar ese trabajo y se le dio la oportunidad laboral. Ahí está la causa objetiva, señor. Es el incremento de actividad. Por lo tanto, señor magistrado, hemos acreditado que el señor Audante ingresó como estudiante, que el señor Audante tomaba muestras a los pacientes que venían con órdenes en ayunas, que su labor fue autónoma e independiente, que la representante legal, a pesar de tener razones fundadas para sancionarla, para mandarle un memorando, no lo hizo. Y finalmente se ha demostrado la causa objetiva. Señor magistrado, y si por el contrario el demandante no ha sido capaz de presentar algún elemento razonable que corrobore su pretensión, en realidad no correspondería, señor magistrado, que se beneficie con la presunción de laboralidad. Y así lo establece la Corte Suprema, la jurisprudencia y la ley, en realidad. Por lo que la demanda debe declararse infundada, señor magistrado, conforme lo establece también el artículo 200 del Código Procesal Civil. He terminado, señor magistrado.